nos enfocaremos en el tema de teoría de conjuntos. Intuitivamente, un conjunto es la reunión, asociación o conglomerado de objetos. Esos objetos reciben el nombre de elementos o miembros del conjunto. Y si es el elemento que forma parte del conjunto, se dice que pertenece a dicho conjunto. Muy bien. A los conjuntos se le puede determinar por extensión y comprensión. Se dice que un conjunto está determinado por extensión cuando se hace un listado de cada uno de los objetos que posee. Y se dice que está por comprensión cuando los objetos que posee están determinados mediante una propiedad. Muy bien. En estos primeros ejercicios tenemos conjuntos determinados por comprensión. Vamos a ver cómo se traslada o determina por extensión. Primer ejemplo. Sea U, o sea, el conjunto universal, formado por los elementos X, tal que este elemento X pertenece a los enteros positivos y X es menor o igual que 50. Entonces tenemos por aquí el conjunto universal determinándolo por extensión. Los conjuntos siempre se denotan con letras mayúsculas. Y los elementos del conjunto universal, si X pertenece a los enteros positivos y X es menor o igual que 50, significa que los elementos o miembros del conjunto son 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos, tenemos aquí 49 y finalmente 50. Muy bien, el conjunto universal es el conjunto referencial para generar otros conjuntos que están contenidos en el conjunto universal. Eso ocurre con el conjunto F. Es por eso que el enunciado del problema nos dice, sea U el conjunto formado por los elementos X, tal que X pertenece a los enteros positivos y X es menor o igual que 50. Determinar por extensión el conjunto F, cuyos elementos son o tienen la característica A-1, tal que cumpla la propiedad que A por raíz cuadrada de A pertenezca al conjunto universal. Muy bien. Dijimos que los conjuntos se denotan con letras mayúsculas y los elementos o miembros del conjunto, en este caso son elementos numéricos, lo estoy separando con punto y coma. Muy bien. Ahora, los elementos que están comprendidos en el conjunto están encerrados entre llaves. Ya tenemos el conjunto U determinado por extensión. Muy bien. Vamos a formar el conjunto F, pero nos están diciendo que el conjunto F tiene elementos A-1 que cumplen esta propiedad, que A raíz cuadrada de A pertenece al conjunto universal. Y si pertenece al conjunto universal, al conjunto U, y los elementos del conjunto U son enteros positivos comprendidos desde 1 hasta 50, entonces concluimos que A por raíz cuadrada de A tiene que ser un número entero positivo. Claro, comprendido entre 1 y 50. Para que eso ocurra, A tiene que ser un número cuadrado perfecto. Eso significa de que A puede ser 1, A puede ser 4, A puede ser 9, A podría ser 16, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, si A adopta el valor 1, ¿qué significa? Que A raíz cuadrada de A será pues 1 por raíz cuadrada de 1. Y eso es igual a 1. Y como usted puede observar, el 1 pertenece al conjunto universal. Si A adopta el valor 4, tenemos aquí 4 raíz cuadrada de 4. Y como raíz cuadrada de 4 es 2, multiplicado por 4 es 8. Y también se puede observar que el 8 pertenece al conjunto universal. Si A fuese 9, tenemos nosotros 9 raíz cuadrada de 9. Eso significa que raíz cuadrada de 9 es 3 y 3 por 9 es 27. Y nos damos cuenta también que 27 pertenece al conjunto universal. Y si A fuese 16, tendríamos 16 raíz cuadrada de 16. Y como raíz cuadrada de 16 es 4, y 4 multiplicado por 16 es 64, y usted puede observar que 64 no pertenece al conjunto universal. Luego, el conjunto F va a tener los elementos 1 menos 1 es 0, 8, 4 menos 1 es 3, y 9 menos 1 es 8. Tenemos el conjunto F determinado por extensión. ¿Y qué nos están pidiendo? Determinar precisamente el conjunto F determinado por extensión. De esa forma, hemos respondido al ejercicio número 1. ¿Qué hemos visto en el ejercicio número 1? Que nos dieron un conjunto determinado por comprensión y lo hemos determinado por extensión. Esto nos permitió encontrar los elementos del conjunto F, que me dice son los elementos A menos 1, pero este conjunto F está determinado por extensión. Eso es precisamente lo que nos están solicitando. También quiero acotar que el símbolo de pertenencia vincula un elemento con el conjunto. Y si en caso ese elemento, ese objeto, no pertenece al conjunto, el símbolo es el que estamos indicando en este momento. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 2. Sea A el conjunto formado por los elementos 3x más 1 entre 2. Este elemento 3x más 1 entre 2 pertenece a los enteros, tal que x es mayor que 2, pero menor que 9. Calcule la suma de elementos del conjunto A. Vamos a ver entonces la forma de expresar el conjunto A por extensión, o sea, estableciendo un listado de los elementos que posee el conjunto A, para luego proceder a calcular la suma de los elementos comprendidos en el conjunto A. Tenemos aquí, hay una propiedad. En esta propiedad nos está diciendo que x es mayor que 2, pero menor que 9. En este caso, para nada me dicen que x pertenece a los enteros, no nos están diciendo eso. Nos están diciendo que x es mayor que 2 y menor que 9. Eso significa que x puede tomar cualquier valor real.
Y a partir de esta desigualdad, nosotros tenemos que formar el 3x más 1, que es la característica de los elementos que posee el conjunto A. Pero ese 3x más 1 sobre 2 debe pertenecer a los enteros. Entonces, x se multiplica por 3 y tenemos 3x. Al 2 también lo multiplicamos por 3. Acá es 6 y aquí es 27. Toda vez que se multiplica por 3 por un número positivo en una desigualdad, permanece el sentido de la desigualdad. A este 3x más 1 le adicionamos el 1. Y aquí también al 6, al sumarle 1 tenemos 7. Y al 27, al sumarle 1, se obtiene 28. Ahora bien, multiplicamos por un medio al 7 y tenemos por aquí 7 medios. Multiplicamos por un medio a 3x más 1 y tenemos 3x más 1 entre 2. Y al 28 al multiplicar por un medio tenemos 14. Como un medio es positivo, no cambia el sentido de la desigualdad. Muy bien, pero nos manifiestan que 3x más 1 entre 2 pertenece a los enteros. Entonces, ¿qué valores enteros hay entre 7 medios y 14? Esos valores enteros son elementos del conjunto A. Entonces decimos 7 medios es 3,5, quiere decir que el primer valor entero es 4. Tenemos el 5, el 6, el 7, puntos suspensivos, tenemos el 12 y tenemos finalmente el 3. Ahí tenemos, pues, jóvenes, los elementos del conjunto A. Ya tenemos el conjunto A determinado por extensión. Muy bien. Nos solicitan la suma de elementos del conjunto A. Toda vez que estos son elementos consecutivos, comenzando desde el 4 hasta el 3, la suma se obtiene realizando lo siguiente. El primer término 4, le sumamos el último término 13 y todo ello entre 2. Todo ese valor obtenido por la cantidad de elementos que tiene el conjunto A. Y la cantidad de elementos que tiene el conjunto A se obtiene diciendo 13 menos el anterior al 4, que es 3, 13 menos 3 es 10. Luego decimos que S, o sea que representa la suma de los elementos que pertenecen al conjunto A, será lo siguiente: mitad 1, mitad 5. 4 más 13 es 17, multiplicado por 5. Al realizar la operación de multiplicación, estamos obteniendo, pues, lo que nos solicitan, que viene a ser la suma de los elementos que constituyen el conjunto A, y en este caso es 85. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 3. Sea el conjunto A formado por los elementos X que pertenecen a los enteros, tal que la negación de x mayor que 2, entonces 2x mayor que 30. Vamos a asumir que x mayor que 2 es una proposición P. Y 2x mayor que 30 es una proposición Q. Ambos
están conectados con el operador de la operación de la condicional. Y a esa operación compuesta, a este esquema molecular, lo vamos a negar. Entonces, decimos, negación de P entonces Q. Esto tiene su equivalente lógico. Tenemos aquí la negación. Primero vamos a trabajar el equivalente de la condicional. Sería no P o Q. Luego vamos a aplicar negación de la disyunción aplicando la ley de Morgan. Entonces negamos el primer componente, tenemos negación de la negación de P, que viene a ser P, y acá tenemos la negación de Q. Y el operador de la disyunción cambia por el operador de la conjunción. Entonces, la negación de la condicional, su equivalente lógico es PI no Q. ¿Quién es P en nuestro problema? Porque tenemos que trabajar esta propiedad. Entonces decimos P, que es X mayor que 2, y la negación de Q significa 2X no es mayor que 30. Tenemos luego X mayor que 2 y 2X menor o igual que 30. Es evidente que si no es mayor que 30, necesariamente tiene que ser menor o igual que 30. Ahora bien, X es mayor que 2 y X al dividir entre 2 o multiplicar por un medio menor o igual que 15. Me están diciendo que los valores de X de 2 hasta el más infinito, y aquí los valores de X es desde el menos infinito hasta el 15. Pero los valores enteros. Y como son elementos que están en este conjunto y elementos que están en este otro conjunto, eso corresponde a la intersección de ambos conjuntos. Por definición de intersección de conjuntos. Esto significa que X pertenece de 2 abierto hasta 15 cerrado. Pero no son todos los valores reales, sino elementos enteros. Eso entonces nos lleva a concluir que el conjunto A está formado por los elementos 3, 4, 5, puntos suspensivos, 14 y 15. Nos solicitan el número de elementos que posee el conjunto A. Entonces, o el cardinal del conjunto A. Entonces, el número de elementos de A es igual cuando tienen una serie de elementos, una sucesión de elementos que son consecutivos. Simplemente vamos a decir 15 menos el anterior al 3, que es 2. Eso significa que la cantidad de elementos que tiene el conjunto A es igual a 13. Con ese resultado hemos dado respuesta al ejercicio número 3.